Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes. Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera y el portal Anunciación de nuestra amiga y miembro del Club de Periodistas, Tere García Ruiz. Les damos la bienvenida a este programa con la participación del de la voz, Rodolfo Sánchez Mena, que hoy hablaremos de un tema que seguramente será de interés para todos ustedes en virtud de una serie de acontecimientos que se están dando en la parte sur de nuestro continente, fundamentalmente en Brasil, en Ecuador, en República de Salvador, en Bolivia, pero hoy nos centraremos en el tema de qué está sucediendo en relación a lo que se ha dado en llamar el golpe blando, es decir, una técnica empleada para derrocar gobiernos no por la vía militar, sino por una serie de estrategias que están enunciadas por uno de sus teóricos, por el teórico James Sharp, que en su libro Democracia y Dictadura señala 198 procedimientos y 5 fases básicas para dar este golpe blando contra las revoluciones y presentado por nuestro portal. Las 5 fases que se están dando en América Latina y también en nuestro país consisten básicamente en el uso, se recurre a una plataforma de medios que dan a conocer de manera permanente, realizan una campaña en los medios para dar a conocer rumores, para dar a conocer campañas de desestabilización y señalamientos sobre casos de corrupción. Es decir, esas son las 2 primeras fases que tienen como finalidad el tener una estrategia que persigue fundamentalmente en la última fase llegar a movilizaciones callejeras y por medio del asalto a las instituciones, el derrocamiento de los gobiernos. Este proceso se inició de manera puntual cuando en Honduras el presidente Zelaya fue derrocado con un barniz constitucional, cuando el presidente Zelaya trataba de vincular a su país, Honduras, con el mecanismo del ALBA, que es la Alianza de los Países Bolivarianos, que tiene como eje pues, Venezuela y también Ecuador. Entonces, para que no se uniera Honduras a este mecanismo, se recurrió a el derrocamiento del presidente Zelaya mediante un procedimiento de carácter constitucional. El siguiente de ellos fue el presidente de Paraguay. El presidente de Paraguay fue también destituido, también por la vía constitucional, y sentó un precedente para que se estableciera un mecanismo de tal forma que se busca con este propósito
pedir la renuncia y lograr que sean destituidos los presidentes en virtud de que las oposiciones en América Latina ante gobiernos progresistas no pueden alcanzar la mayoría, y como no pueden gobernar por la vía democrática, lo que hacen es ganar el poder por la vía del golpe blando o el derrocamiento con barniz constitucional. Este procedimiento se está llevando a cabo en el caso de Brasil, en Ecuador y en la República de El Salvador, que son los temas que estamos hoy abordando y que es muy importante que los tengamos en cuenta, porque a lo largo de nuestras pláticas tendremos un encuentro cómo nuestro país no es ajeno a esta circunstancia y cómo se encuentra inmerso también en este mecanismo de golpe blando, cada país con su propia perspectiva. Como vemos en la manifestación el fin de semana, el domingo hubo una fuerte movilización del bloque opositor a Dilma, pero también se movilizaron simpatizantes de Dilma y por primera vez salió al frente de las manifestaciones el que fue el principal opositor en las elecciones pasadas a la presidente del Brasil, a Dilma Rousseff, el señor Aécio Neves, que ahora encabezó en São Paulo, ¿sí? Que es el principal centro opositor petista contra el partido trabajista, el partido de los trabajadores, que es el partido gobernante en Brasil. El expresidente Lula da Silva, una sorpresiva aparición política de fin de semana, logró neutralizar, logró paralizar la constitución del frente opositor al sustraer a dos elementos muy importantes de este bloque opositor: el vicepresidente del gobierno y el líder del Senado. Con esta negociación entablada directamente por el expresidente Lula da Silva, logró bloquearse que la manifestación fuera un símbolo de triunfo político para los opositores que pedían en la manifestación el impeachment, este anglicismo que significa para nosotros que hablamos español, que significa para nosotros un procedimiento de orden constitucional para destituir a la presidente Dilma Rousseff, a la que la acusan de corrupción en medio del escándalo que se ha dado en Petrobras, que es la empresa petrolera brasileña, en donde se realizaron sobornos por cerca de 2.000 millones de pesos y que la propia Dilma Rousseff ha llevado a cabo señalamientos y ha permitido el encarcelamiento de inclusive el que fuera una importante figura en el gobierno de Lula da Silva y destacadas figuras del empresariado brasileño. Pero esto lo seguiremos viendo en el siguiente bloque.
Vamos a continuar con el programa que iniciamos este día, conducido por Celeste Sáenz y en la ausencia de ella, Rodolfo Sánchez Mena. Estamos tratando el tema de las movilizaciones que se han dado en los últimos días, meses pasados, en contra de los gobernantes de Ecuador, de Brasil y de la República del Salvador. Es importante el caso de la República del Salvador. ¿Por qué es importante? Esta pequeña república latinoamericana ha pasado por un proceso de una tremenda violencia expresada en los siguientes números. Más de 2.300.000 habitantes, el 33% de su población, ha sido expulsada de su territorio a lo largo de un proceso de 30 años, cuando se inició la guerra civil del Frente Farabundo Martí contra el principal grupo opositor, que es ahora el grupo opositor Arena, Alianza Republicana Nacionalista, que es un grupo ultraderechista, aliado con fuertes intereses oligárquicos, y que ha sido el principal operador de la muerte de más de 70.000 salvadoreños, una cifra muy similar a la que de muertos durante la guerra contra el narcotráfico en nuestro país, pero en donde la proporción es, si bien similar, habría que ponderarla en términos de lo que representa para la población de un pequeño país como es la República de El Salvador y como lo es nuestro país. Sin embargo, el número de expulsados, el 33%, es equiparable también al número de expulsados que han salido de nuestro país por las mismas condiciones similares de guerra. Esto lo vamos a ver nosotros en programas sucesivos, cómo hay una serie de condiciones que son similares en toda América Latina y que de manera permanente han venido retrasando el desarrollo y han tenido un fuerte impacto sobre el desarrollo y sobre las condiciones de extrema pobreza en la que vive buena parte de la población latinoamericana. Pero lo que es sorprendente es cómo los esfuerzos de gobiernos como el de El Salvador, con el presidente Correa, en los últimos 12 años, en un breve lapso, el problema de la pobreza, el de la pobreza extrema, el retraso en las condiciones de vida, se han logrado revertir de manera significativa, siendo un país que ejemplifica el avance en materia de la lucha contra la desigualdad, no nada más en el terreno alimentario, sino también en el terreno material, representado hoy
por los esfuerzos que está haciendo la oligarquía para derribar al dirigente de Ecuador. En esto hay muchos matices. Y una fuerte discusión ideológica de quienes se oponen y quienes están en contra de las medidas y de las leyes emitidas por el gobierno del presidente Correa en la República de Ecuador, alegando unos materia de represión por parte del gobierno y señalándole que un gobierno progresista nunca rebasa la frontera de la represión. Pero por otro lado, los que son no defensores a ultranza de Correa rescatan números y resultados favorables para este gobierno. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que tenemos que poner sobre la balanza la dura situación que está viviendo América Latina en su conjunto, resultado por un lado de la caída de los precios de las materias primas y fundamentalmente del precio del petróleo, de los productos mineros, pero como todos sabemos, el precio de los commodities, su manipulación a nivel internacional, su manipulación en los mercados es una cuestión de técnica de enriquecimiento para sustraer la riqueza de los países productores como los nuestros. Entonces, lo importante aquí y lo que tiene que destacarse es cuál es realmente el contenido de los gobiernos progresistas y cuál es la estrategia que están llevando y que han llevado hasta el momento para tratar de remediar los grandes problemas que tiene nuestro continente a favor de las mayorías. Y por el otro lado, cómo se están oponiendo las minorías, aliados con las clases medias, para que la renta nacional, para que los recursos provenientes del petróleo, para que todas las utilidades que genera la exportación de los productos latinoamericanos sea repartido entre la minoría y se abandonen los programas de inversión productiva como los que se ha venido dando en el Ecuador. Esto es en realidad el trasfondo del debate y de las movilizaciones que se están dando en América Latina. En particular en Brasil, lo que vemos nosotros es, por un lado, las grandes movilizaciones que este domingo, se desinflaron básicamente porque ya no lograron la concurrencia que habían tenido en los meses pasados. ¿Y por qué no tuvieron esta concurrencia? Porque hay contradicciones fuertes entre la propia dirigencia opositora, de quienes están a favor de pedir que se le aplique un procedimiento constitucional para lograr la inmediata salida de Dilma Rousseff, y por quienes ya desde sectores empresariales, preocupados por la polarización social y política, piden que se continúe el gobierno hasta su fin y se concurra normalmente a las elecciones, porque ellos ven con temor que esto pudiera radicalizar las posiciones de los grupos sociales favorables a Dilma, pero que también están generando nuevas demandas, como lo están haciendo en Ecuador, los opositores de Correa, que también están formulando nuevas demandas sociales y políticas que en el siguiente bloque vamos a tratar.
Comentamos cómo en este escenario que se está dando, que se está moviendo en todo el continente, las manifestaciones del fin de semana en Ecuador, en Brasil y en la República de El Salvador contra el gobierno del movimiento salvadoreño, representado fundamentalmente por el partido del Frente Farabundo Martí. Es decir, cómo se ha convocado en El Salvador a una huelga de transporte para tratar de paralizar al gobierno por el grupo ultraderechista Arena. Para ello han contado con la asistencia del grupo criminal Mara Salvatrucha, que es, como muchos de ustedes saben, un grupo que surgió de la guerra hace 30 años y que ha venido fortaleciéndose por ser un componente de grupos de origen lumpenproletario, esto es, de desclasados sociales y políticos que no tienen más bandera que la criminalidad y que operan tanto en Honduras como en la República de El Salvador y que son utilizados como bandas paramilitares y que también aquí en México han hecho destrozos y que han hecho ataques en la zona sur de nuestro país y en la frontera, aterrorizando a los grupos migrantes, y que es un arma letal contra el gobierno del Farabundo Martí en la República de Salvador. Pues bien, en el caso del Brasil, una minoría está pidiendo el regreso de los golpistas. Vimos en una imagen a una chica que está pidiendo el regreso de los militares en Brasil para reemplazar a el gobierno de Dilma Rousseff. ¿Qué significado tiene esta proclama, esta demanda de la vuelta de los militares al poder, que se esgrime por grupos ultraderechistas y fundamentalmente de la clase media? ¿Qué es lo que están pretendiendo? Cuando se plantea la pregunta y se hace ¿quién reemplaza a quien está en el poder?, el debate que se escenifica buscando nombres, la respuesta ante la controversia que suscita, dicen algunos de ellos, bueno, vamos a reemplazarlos por militares y lo haremos temporalmente mientras se convoca a nuevas elecciones. Otros, los otros menos afines a inclusive un campamento permanente que está establecido enfrente del Palacio de Gobierno de Brasil, un campamento que hace propaganda permanente a la reacción golpista, que es curioso pedir su regreso cuando la misma dirigente, la misma gobernante de Brasil viene del movimiento guerrillero que se enfrentó al golpe militar en Brasil y que fuertes movimientos de carácter social y político lograron replegar a los cuarteles y convertir el movimiento militar del Brasil, un movimiento de alta civilidad y de responsabilidad política. Pues bien, también hay quienes están a favor de un grupo que se moviliza a favor de un juez
que ha alcanzado una fuerte notoriedad y que es el juez de Barrios Torres. Este juez es el que se ha encargado de encarcelar a todos aquellos que han estado vinculados a los casos de corrupción. Y su nombre ha empezado a cobrar notoriedad en virtud de una supuesta cobertura de honestidad y ser una figura análoga a un famoso juez español, el juez Garzón, que proviniendo de la derecha franquista, neofranquista, llegó al extremo de pedir un juicio para los residuos del neofranquismo que todavía estaban presentes en los pasados gobiernos de España y fue motivo de su destitución. Pues este es el caso similar que quieren repetir y cobrar notoriedad en este juez. Pero como estoy repitiendo en este momento, si las movilizaciones se están desinflando, pero no quiere decir, como lo observan los mismos dirigentes petistas inteligentes, de que se estén desinflando y que se estén replegando, no quiere decir que sus demandas políticas se estén cubriendo o estén desapareciendo. Hay una gran sensación de insatisfacción en Brasil por parte del gobierno de Dilma Rousseff en función de un gabinete, de un gobierno bastante descolorido, y la propuesta que están haciendo de parte de los propios seguidores de Dilma y del propio Lula es un inmediato cambio de gabinete. Un cambio de gabinete y un cambio en las alianzas políticas y una nueva respuesta política, porque los programas de ajuste económico que está llevando a cabo el gobierno de Dilma también han afectado seriamente a la población y a la base social y política del gobierno de Dilma. Entonces la circunstancia, como vemos, es muy compleja, a la par que la economía de Brasil ya no es la economía boyante que se conoció en los últimos años y que le entregó todavía el presidente Lula a su principal colaboradora y sucesora, la señora Rousseff. Es decir, el gobierno actual pues está muy lejos del crecimiento espectacular que había tenido Brasil y que había sido toda la plataforma del gigante del sur para mover la economía regional junto con Argentina y alcanzar esas altas tasas de crecimiento y de presentar a Brasil como una potencia ascendente, una potencia emergente, con la alianza con los BRICS, o sea, con los países de Rusia, China, India y Sudáfrica. Esto también ha sido un motivo fuerte de debate por parte de la derecha, que quieren que Dilma Rousseff rompa con el Mercosur, con la alianza de todos los países y los acuerdos arancelarios que tiene para hacer acuerdos de libre comercio con la Comunidad Europea, como veremos en el siguiente bloque.
Estamos hablando sobre la circunstancia que está viviendo la región en términos del golpe blando que se dirige en contra de los gobernantes latinoamericanos a partir de esta circunstancia de cambio económico y político para la región. Si no se trata de una simple coyuntura, estamos viviendo un auténtico cambio de perspectiva. También estamos enfrentando nuevas circunstancias que tenemos que ver no con los criterios que abordamos el siglo XX, sino con nuevos paradigmas del siglo XXI. Con esta perspectiva tenemos que entender cuál es la situación que está viviendo América Latina, cuál es la circunstancia en la que se encuentra nuestro propio país para poder tener un diagnóstico de conjunto y ver qué perspectivas puede tener la posibilidad de que juntos todos los países latinoamericanos puedan enfrentar, puedan tener un diagnóstico común y tener una serie de propuestas para que en el seno de sus organizaciones como es CELAC, como es UNASUR, como es el ALBA, puedan tener una apreciación mayor de cuál es la perspectiva de futuro para los gobiernos, para las instituciones, para los movimientos sociales que están demostrando nuevas vías, nuevas alternativas, nuevo vigor frente a las circunstancias. Aquí es muy interesante plantear cómo en el caso de Brasil la movilización de las mujeres ha de ser muy importante en el análisis. Las margaritas, por miles, las mujeres campesinas han salido a defender las conquistas, han salido a hacer sus propias demandas y han salido a apoyar fuertemente al gobierno y a la Central Única de Trabajadores, que es uno de los bloques muy importantes del Partido Trabajista. Si la reconstitución del partido, que no es un planteamiento propio del gobierno, se está dando desde sus propias bases. Esto que estoy comentando seguramente tiene que verse con algunos matices, porque no necesariamente el enfoque de carácter objetivo puede enmarcarse con un cierto optimismo como el que estoy tratando de ver esta nueva realidad. Es posible que ante la realidad y las fotografías y la información que está saliendo de los poderosos oligopolios, de las oligarquías que tienen un poder muy importante en América Latina y que son la punta de lanza de estos movimientos, desborden nuestra capacidad de comprensión. Por ejemplo, en las imágenes con las que iniciamos este programa, pues podemos ver ahí la figura de Lula vestido de presidiario y pidiendo cárcel para él y cárcel para la señora Rousseff. Estas imágenes son muy fuertes y tienen esa finalidad de tener un impacto, ganar en las percepciones, en la voluntad de la gente para convencerlas sin que estén convencidas de la justeza o del sentido político de las propuestas que tiene esta oligarquía latinoamericana. Es decir, tenemos que estar nosotros convencidos de que todas estas imágenes son debidamente procesadas. No es casualidad los millones de dólares, los millones
de monedas que se gastan en estas campañas. Es decir, tenemos nosotros que tener un sentido crítico para poder entrar en ello. Y entonces, pues recurrir a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad crítica para que no nos dejemos desbordar y ver cómo en el caso del juez del que estoy hablando, se le quiere presentar como el nuevo Berlusconi de Brasil, ¿sí? Una figura vengadora, ¿sí? Que viene, ¿sí? En contra de los corruptos a vengar a quienes se robaron el dinero de Petrobras y va a ser un gobernante honesto. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener de estas experiencias, como por ejemplo del golpe que se dio en Paraguay, como del golpe que se dio en Uruguay, es producto de partidos débiles y que no se puede llevar fácilmente, donde los partidos políticos son partidos fuertes, con fuertes bases sociales, con organizaciones sociales y políticas de productores comprometidos con sus gobiernos y con sus programas. Ahí está una buena respuesta del por qué los partidos políticos, independientemente de lo erróneo o de las conductas que no son necesariamente ejemplares de muchos de sus dirigentes o cuadros o de sus gobernantes, son objeto de ataque permanente y de deterioro para erosionar las bases institucionales y políticas de los gobiernos latinoamericanos. Pero esto lo veremos más adelante en una nueva serie de programas en las que abordaremos la perspectiva que tiene Latinoamérica y la otra parte del sur que es muy importante para nosotros, los países africanos y la inversión que se está dando ahí, tanto de China como de Rusia, como de los BRICS, para que veamos nosotros cuál es en realidad la confrontación y cómo se está manejando en esta perspectiva. Vamos a hablar de esta información en el caso que se tiene un buen servicio por parte del Club de Periodistas en la Torre de Papel por su directora. Adelante, Silvia, por favor. Muchas gracias, maestro. Pues mire, efectivamente todo lo que usted estaba diciendo ahorita, empezamos a ver en la página de la Torre de Papel, en el www.latorredepapel.com, pueden encontrar ahí todos los periódicos. Ahorita hay en online, yo creo que unos 5,000 periódicos ya subidos de todo el mundo, y estamos hablando de que todo lo que usted está platicando de Latinoamérica, aquí por ejemplo le traje la noticia, pues lo que está usted ahorita hablando, aquí tiene lo Globo del día de hoy, que ya lo podemos bajar. Todo esto ha sido un trabajo titánico de la Torre de Papel, pero ya tenemos los enlaces directos con los periódicos. Aquí le traje también el Clarín de Buenos Aires, de lo que también usted comentaba, y estamos hablando sobre el Espectador de Colombia, que aquí también le saqué la primera página, en la cual pueden bajar no solamente uno, podemos encontrarlos también, este servicio los pueden hacer en su casa, o en un momento dado acudir a la Torre de Papel y dárselos también por medio de teleimpreso. Ya podemos bajar los periódicos en teleimpreso y ahí ya tienen un costo. En esto está abierto y pueden tomarlo ahí. Pero es tan interesante lo que ustedes, estos programas que van a estar, que ahorita yo voy a comentar con el mismo Club de Periodistas. Vamos a hacer una liga, que de hecho ya la tenemos, con este programa también y este portal que tan atinadamente dirige Tere García, para ver si esta liga, por lo regular lo he metido en Facebook, lo hemos metido en Twitter, y ahorita ya lo voy a meter en la página para que todo lo que usted está comentando y estas repeticiones ya les sea también un poquito más fácil a la gente que le interese el programa, verlo directamente desde la página y ahí poder bajar los periódicos, porque inclusive hay historial, hay hemeroteca. Es un servicio muy interesante lo que estamos dando, y bueno, maestro, pues ahora sí que ponerlo a la disposición.
de los estudiantes, ¿no? Sobre todo, bueno, pues de los jóvenes estudiantes, sobre todo, de quienes están en el terreno de las relaciones internacionales, claro, de los gentes que son militantes de los partidos políticos, de quienes dirigen movimientos sociales, sí, para que se acerquen, para que tengan un contenido de información y que nos digan y que tengan acceso, es decir, ya sea que si no tienen el equipo necesario, sí, no, pueden pasar aquí a la Torre de Papel, claro que o consultar desde su propio equipo. De su propio equipo. Desde su equipo. O inclusive también lo que me decían los mismos universitarios, muchas veces ya les hemos invitado aquí, les hago una visita guiada de lo que es el Club de Periodistas, vemos lo de la Torre de Papel y inclusive los mismos profesores en las universidades me mandan a los alumnos y eso para hacer algunos trabajos y les vale también su calificación y todo para dar este servicio más completo. Le agradezco mucho, maestro. Sí, pues es fundamental para los trabajos de investigación y con esto pues estamos hoy cerrando este programa que dirige Celeste Sáenz de Miera y les agradecemos a todos su participación, a nuestros técnicos que nos han apoyado hoy con nuestro programa, que es Adolfo González García, Alejandro Sánchez Galván, Jesús Arismendi Valdés, Marcos Velázquez Larios, Omar Becerril Reyes, Rafael Mergal Álvarez, Cristina Vázquez Andrade, Eduardo González Chiu, y el de la voz, Rodolfo Sánchez Mena, editorialista del Club de Periodistas y Voces del Periodista de nuestra revista, que los invita a consultar también la revista del Club de Periodistas, que en su pasada edición tiene un número excepcional, se lo recomiendo, no se lo pierdan, es un número de privilegio, yo creo que es, sin temor a equivocarme, después de consultar buena parte de la información latinoamericana, una de las mejores revistas que tenemos en el continente. Claro, se lo recomiendo ampliamente para que la consulten y estaremos en el próximo programa. Y en caso que no lo encuentren en la revista, nosotros en la Torre de Papel tenemos archivo de esta revista y les podemos dar los números atrasados que requieran cuando vayan al programa. Quienes quieran también comprar la revista, porque muchos de mis amigos preguntan dónde podemos adquirir la revista. En la Torre de Papel, aquí está para poderla comprar. Sí, y ya estamos también en suscripciones, ya se va a hacer la suscripción y se les manda directamente ya a sus domicilios. Bueno, pues entonces nos estamos despidiendo, les agradecemos el programa y estamos al pendiente del próximo revisión de ello para dar una visión completa de estos acontecimientos. Claro que sí. Hasta la vista.